Bueno, y seguimos, amigos. En este segmento vamos a conversar con un joven, baluarte, barinés, hijo de uno de los grandes locutores, de los grandes comunicadores del estado Barinas, y que recientemente pues se nos fue, lamentablemente. Pero vamos a hacerlo en honor a su memoria, como un homenaje póstumo, pudiéramos llamarlo. Y estoy hablando de Rubén Darío, pero en esta oportunidad tenemos a Rubén Darío hijo, Rubén Darío Rodríguez, quien, bueno, dejó una huella honda, un gran legado para todos los comunicadores, periodistas, locutores, abogados, administradores, porque también estaba en el mundo de la administración. Rubén Darío Junior, saludos, buenos días. Buenos días, gracias por la oportunidad de estar aquí en la casa que mi papá tanto quiso, Telellano. Esa era su pasión, la televisión y la radio. Y contento de que me hayas invitado y conversar un poco sobre la vida y la trayectoria que tuvo mi papá durante los 40 años en el mundo de la radiodifusión. ¿Qué edad tienes ahorita, Rubén Darío? Voy para 32 años. 32. Sí. Bueno, una experiencia, ¿sabes? Sí. ¿Desde qué edad acompañaste a tu padre, por lo menos en la radio? Bueno, desde que estaba en el vientre de mi mamá, porque incluso cuando yo nací ya mi papá era el director de Radio Barinas en 1982. ¿Cuántos años duró tu padre allí? Duró 25 años. 25 años. Sí, y 14 años como director gerente de la radio. Ajá, y luego salió precisamente a la televisión. Sí, en ese momento estaba el boom de la televisión y la primera televisora regional de Barinas, él salió con el programa La Entrevista. Ajá. Y allí estuvo 3 años. Y luego aquí, cuando sale este canal Telellano, aproximadamente 2001-2002, fue una de las primeras imágenes del canal en periodo de prueba, con el programa Conversando Con. ¿Y se mantuvo cuántos años con ese programa? 12 años. 12 Qué bueno. Años. Rubén Darío, tienes otro hermano, ¿eh? Sí, Mauricio. Mauricio, ¿qué edad tiene Mauricio ya? 24 años, 24. Abogado. Oye, abogado de la República, sí. como su padre. Exacto. ¿Tú eres qué? Ingeniero electrónico. Ingeniero electrónico. Sí. Por cierto, hoy trabajando en la capital, ¿verdad? Sí, en Caracas. ¿Tu mami cómo está? Bueno, un poco afligida, con mucha tristeza, dolor, porque ya no escuchamos la voz de mi papá, pero siempre es un recuerdo presente en mi casa, por su trayectoria, por tantas enseñanzas que nos dejó, por su rectitud, por su honestidad, por su cariño, el amor que nos dejó como padre, como esposo. Fueron 34 años al lado de mi mamá. Que se dicen fácil, ¿verdad? Sí, sí. Mira, lo que de pronto entrar a tu casa, entrar a la biblioteca, ¿qué recuerdos allí? Bueno, nostalgia. Mi papá falleció el viernes y del domingo hasta hoy no he hecho de parar estar en su escritorio, en su oficina, recordar todos sus escritos, la cantidad de libros, la cantidad de vivencias que dejó allí. ¿Cómo sería mi papá tan organizado que él allí encuentro cantidad de papeles cuando él empezó como director de Radio Barinas, todas sus cartas que él dirigió a las distintas personalidades y todas las cartas que recibió están guardadas, archivadas para la historia. La cantidad de escritos que sacó en las columnas de la prensa aquí en Barinas, en los periódicos regionales, todas sus entrevistas están a mano escrita por él, con todos los invitados que él tuvo durante 30 años, tanto en la radio como en la televisión, en las entrevistas. La cantidad de fotografías, infinidad de reconocimientos, de condecoraciones, medallas, de distintos entes del sector público y privado de Barinas. En fin, me llena de muchos recuerdos. Yo lo siento vivo en su oficina. Cuando yo me siento en su escritorio, él está ahí. Y tengo ahora la tarea, la responsabilidad, en honor a él, en un homenaje a él, culminar un libro que él no terminó, de todas sus vivencias y de lo que él escribió sobre el mundo de la radio y de la televisión. Yo era una persona muy allegada a él, conversábamos todos los días, a pesar de que yo tengo 14 años fuera de Barinas, todos los días me contaba algo diferente, todos los días me contaba sus anécdotas aquí en la televisora, en la emisora, de sus invitados, de sus entrevistados, cómo le fue con el programa. Y bueno, yo mantengo ese recuerdo vivo y lo voy a plasmar en un libro, de lo poco que él escribió y de lo que yo voy a seguir escribiendo, porque hay mucho que mostrar y mucho que decir sobre mi padre. Y también en honor a él, pienso sacar el título de locutor de la República, y a lo mejor incursionar en el las mundo de la vueltas radio. que dé la vida
probablemente a lo mejor quien quita que exista nuevamente Rubén Darío Rodríguez en el mundo de los medios. Ajá, Ojalá Dios por quiera. lo menos quedó una huella bien marcada. Así es, sí, porque yo estoy desde niño Ajá. en los pasillos de Radio Barinas. Ahí me formé yo me la pasaba corriendo por ahí, me metía en las cabinas de los locutores, manejé el máster de la radio, ponía música. Eso lo viví yo desde niño, pues. Ajá. Yo tenía un programa que apoyaba a la distinguida locutora de Barinas, la señora Albert Scott, y teníamos un programa los domingos en Radio Barinas que se llamaba La Hora de los Niños. Ajá. Y ahí hacíamos fiestas en el patio de la radio con payasos, piñatas, tortas. Invitábamos a todos los niños de Barinas. Yo grababa publicidad con mi papá también, tanto niño como después de adulto, en Paraíso Estéreo. Claro. Ahí grabábamos. Y me la pasaba en este mundo de en la televisora. Estuve en los inicios aquí de Telellano. Y bueno, después me fui a estudiar y perdí un poco el contacto con la televisora, pero siempre yo veía todos sus programas porque él me pasaba los videos, los DVD. Yo me los llevaba cuando venía. Todo un legado, todo un legado. Todo ¿Cuántos un legado. programas en total? No sé si manejas esa... No, el número total de programas no lo tengo, tiene. pero tengo el primer programa, Ajá. fue el 15 de septiembre de 1983 y su último programa fue en agosto del año 2013. Empezó en Radio Barinas y culminó en Telellano. Lo agarra una enfermedad, bueno, que muchos de verdad a lo mejor pensaron que sería Rubén Darío, dónde está, pero cuéntanos esa experiencia, no desde el punto de vista negativo, sino positivo para la familia. Sí. Bueno, mi papá tuvo su primer percance de salud en el año 2002, Ajá. aquí en Barinas, y en ese momento los médicos nos daban 20 días de vida. Gracias a Dios nos duró 12 años más, y lo pudimos disfrutar. En ese momento, bueno, el diagnóstico que dieron no fue el correcto y fuimos a Caracas, lo operaron y salió muy bien de la operación y siguió en su mundo de la radio. ¿Cuántas incursionando. intervenciones? ¿Una o dos? En ese momento tuvo una sola Una sola, intervención, una sí, sola. en el Hospital Padre Machado en Caracas. Y bueno, se volvió a meter en el mundo de su trabajo, empezó a estudiar, ahí culminó su licenciatura en Administración en la UNEYE, luego hizo 2 diplomados y recientemente, bueno, se graduó de abogado. Y luego en el 2008, él sufre de un problema en la próstata y luego es operado en Caracas. Salió sin ningún problema y en el 2009 ya él venía con unos dolores en la espalda, en las piernas, y él va a un traumatólogo. Y cuando le hacen sus estudios, allí había una fractura en la columna vertebral. Caramba. En un disco, el disco número 7. Y el doctor le dice, Rubén Darío, te tienes que ir a Caracas porque tienes una fractura patológica que proviene de alguna enfermedad de base. Porque mi papá nunca se cayó. Entonces nos fuimos a Caracas, le hicieron todos unos estudios especiales y salió un mieloma múltiple. Eso es un cáncer en la médula espinal. Y duró 6 años luchando contra esa enfermedad. Era una enfermedad que en estos momentos es poco común en Venezuela. No es curable, pero es tratable, pues es controlable. Y durante estos 6 años se le controló con sus quimioterapias, con sus radioterapias. Gracias a Dios eran quimios suaves que no tumban el pelo. No afectaron, sí. Sí, tenía algunos efectos secundarios, pero leves. Pero también, como usted sabe, la quimio también deprime a las personas, pues. Y bueno, pudo afrontar todas esas situaciones junto a nosotros, sus familiares, con su médico en Caracas, el doctor Gonogúmina, pero este último año fue el más difícil para mi papá, porque en mayo del año pasado tuvo un ACV, que fue leve aquí en Barinas. Gracias a Dios, él duró 2 o 3 días que perdió la memoria, no reconocía a nadie, incluso creo que fueron para las elecciones presidenciales, unos 2 días antes, que yo me fui a Caracas a votar, y ya a los 3 días ya él la estaba hablando bien. Y después entró una depresión que no quería salir de su habitación. Él lloraba porque tenía dolor y se quejaba del dolor. Y nos lo llevamos a Caracas, lo hospitalizamos, porque ya tenía como una semana sin comer, se descompensó. Y estando en la clínica en Caracas, le dio un ACV, el más fuerte de todos. Le tocó los 2 hemisferios del cerebro y perdió problemas del lenguaje.
La parte motora quedó Sí, bien, sí, pero sí. el lenguaje quedó bastante afectado. Entonces, durante estos 9 meses, mi papá estuvo en una situación difícil, tanto para él como para nosotros, cuidándolo, estando con él siempre, bañándolo, Como todo limpiando. familiar, Sí. aferrado a que él se recuperara. Así es, sí, Sí, siempre con la esperanza y la claro. fe de que él iba a salir adelante. Incluso yo estuve con él en carnaval aquí en Barinas Ujú. y él se paraba solo de la silla, ya comía solo, ya hablaba mejor, te entendía, ya daba unos primeros pasos ayudado, agarrado de la mano, y él tenía ese empuje de salir adelante. Pero ya en Semana Santa se complicó, tuvo problemas respiratorios y le dio una neumonía. Lo tuvimos aquí en la clínica, en vista de que no tuvo mejoría en los primeros días. El doctor de Caracas me recomienda que nos lo llevemos y gracias a que conseguimos una ambulancia aquí me lo pude trasladar hasta Caracas en ambulancia. Llegamos allá y lo que son las cosas, porque él tenía una gran admiración por su médico en Caracas, el doctor Conogúmina, Ujú. y él aquí no hablaba. Ya esos días de Semana Santa él no estaba hablando. Y cuando vio al doctor en Caracas, inmediatamente abrió los ojos y le dijo: doctor querido, Dios te bendiga, le dijo. Y el doctor le dijo: ¿cómo te sientes? Le dijo: regular. No te preocupes que todo va a estar bien. Y ahí empezamos con su tratamiento, se mejoró desde el punto de vista pulmonar, de la respiración, pero al cabo de los días empezó a hincharse y empezó a tener retención de líquido. Y ya cuando ya el doctor ve eso, Pero ya, es un problema renal ya, ¿o no? sí, llamamos al oncólogo por el tema del mieloma. Ajá. Y cuando le volvimos a hacer la prueba, porque ya su mieloma estaba pasivo Ajá. desde el año pasado, porque él tiene sus altas y Había bajas la enfermedad. disminuido. Disminuido completamente. Cuando le hicimos el examen, se disparó por las nubes. Oye. Ya el cáncer estaba agresivo y le atacó fue los riñones. Y allí se paralizaron, el doctor hizo todo lo posible y al final había que aplicar diálisis y quimioterapia. Pero en las condiciones que él se encontraba no era paciente para diálisis. Y bueno, hicimos todo lo posible, todo lo humanamente posible, aferrados a Dios. Y estábamos desesperados en esos días, en esos momentos, porque los médicos nos decían que lo dejáramos tranquilo, que lo dejáramos descansar, que se lo entregáramos a Dios, que nosotros hicimos todo lo posible, duramos 6 años con su enfermedad, que él duró mucho y que él ya estaba sufriendo por los dolores, pues. Y entonces en ese momento, unos días antes de él fallecer, les comentaba ahorita, detrás de las cámaras, nos apareció en la habitación una mariposa blanca. En vista de la angustia que nosotros teníamos, Dios nos habló. Y una mariposa blanca hermosa, que cuando le tomamos la foto con el celular, tú abres el zoom de la cámara y en cada ala de la mariposa hay una palomita volando. Son 2 palomitas, una en cada ala. Y la cabecita de la mariposa son ángeles, son plumas de ángeles. Nos sorprendimos y lo primero que nos vino a la mente fue meternos en internet y escribimos significado de una mariposa blanca. Cualquiera de ustedes lo puede buscar y significa que es el símbolo del renacimiento, de la metamorfosis y la resurrección, que es el cambio de una vida terrenal a una vida espiritual y que es el cambio de una vida bella a una vida más hermosa. En ese momento nosotros entendimos que ya nosotros teníamos que entregarle a mi papá a Dios, porque estábamos haciendo con una lucha de fuerza que era insostenible. No querer separarse No querernos separar de él, del ser querido. porque su espíritu y su alma estaban más vivas que nunca. Claro. Él me decía, estoy cansado, pero quiero seguir, me decía. Y le decía: papá, ¿tú quieres aplicar tratamiento? Me decía: sí, pero estoy cansado. Y entonces, en vista de esa fuerza que él nos transmitía, que nos apretaba la mano, que nos decía: tranquilo, que nos vamos a ir para la casa bien, nosotros queríamos seguir luchando, pues. Pero llegó un momento que Dios nos dijo: no, hasta aquí, dejémoslos tranquilos, dejémoslos descansar. Y bueno, ¿Qué edad tenía tu padre? 62 años, iba a cumplir ahorita 62 años. el Día de la Virgen del Carmen, 63. Y bueno, mi corazón me dice que él ahora en este momento está feliz, está libre, está volando en el paraíso, seguramente reencontrándose con sus seres queridos, y al lado de Dios pues tenemos un ángel en el cielo todos nosotros, porque él quiso mucho esa casa, Telellano. Él, incluso saliendo de sus procesos de quimioterapia, él no tenía ningún problema en venir a grabar su programa.
Es decir, nunca tuvo ese reposo total porque él decía, no, yo tengo que salir en la televisión, que eso es lo que me da vida y me da fuerza para que los barineses siguieran viendo el programa de ¿Qué opinión. mensaje le darías tú a los barineses precisamente? Como Bueno, su hijo. mi papá quiso mucho esta tierra. Mi papá era un barinés adoptivo, que llegó a Barinas a la edad de 17 años. Es trujillano, ¿no? No, del Táchira, Del Táchira. de Rubio. Ajá. Y mi papá dio lo mejor por esta tierra, le dio la oportunidad, cabida a todos los sectores, a que se expresaran libremente por los medios de comunicación. Fue una ventana pues, de la ciudad para divulgar las ideas, para divulgar los problemas, para que los gobernantes pudieran hacer las soluciones a los problemas de la ciudad. Y mi papá siempre estuvo muy ligado al estudio, a la lectura, al escribir, esa era su pasión. Le encantaba estar en la universidad, en los pasillos de la UNEYE, luego después en la universidad, la extinta Universidad de Santa Inés. Y lo de él era el mundo de la radiodifusión. Él formó una emisora de la comunicación, a pesar de no haber estudiado periodismo. Ajá. Creo que no recuerdo creo que tú estuviste con él. Él se inscribió en la Universidad Única, Ajá. la de Cecilio Acosta, y duró un semestre nada más. No pudo culminar porque desde luego por el problema de la enfermedad. Pero él era un hombre apasionado por el estudio, por la lectura, y le encantaba en sus tiempos libres, iba al ancianato, al geriátrico, al hospital, ayudar a las mujeres embarazadas en el hospital, a los viejitos de la tercera edad. La sensibilidad humana, le encantaba. Y siendo director en los medios, él siempre, desde el punto de vista laboral, siempre fue un gran maestro, y igualmente fue un gran amigo. Qué bueno, qué bueno. Rubencito, se nos acabó el tiempo. Tenemos que despedirnos, pero indudablemente, además de agradecerte, yo quiero que envíes un mensaje a la juventud, al que no es tan joven, al que tiene más edad, etcétera, etcétera. A los que conocimos, de una u otra manera, compartimos muy de cerca con Rubén Darío, en lo particular que casi 30 años en esta área de la comunicación. Y cuántas enseñanzas aprender de un hombre de la talla de Rubén Darío. Sí. Bueno, mi papá siempre le tenía un gran cariño y un pedacito de su corazón a la juventud venezolana, especialmente la barinesa, porque en sus mensajes, en sus programas, él transmitía esa fuerza, esa unión para que todos saliéramos adelante. Y él tuvo siempre pues cabida para ello, y fue una persona que le transmitió una cultura, que les transmitió a los barineses un mensaje de desarrollo, de bienestar, de progreso. ¿Cuántas veces mi papá, tanto en artículos de opinión como en sus programas, tanto en radio como en televisión, transmitía sus consejos, sus verdades, sin temor alguno, pues, y siempre con el corazón en la mano, pues, y con la frente bien en alto, porque mi papá fue un hombre de rectos procederes, no porque sea mi padre, pero en testimonios que he escuchado de diferentes colegas de él durante todos estos días, me han hablado muy bonito de mi papá, pues, y yo me siento orgulloso por eso. Y él, antes de fallecer, en Caracas, los médicos nos daban 72 horas de vida, y él duró 9 días, porque él estaba esperando era llegar a su linda Barinas, donde él siempre decía que él quería morir aquí en su tierra. A pesar de que él tuvo ofertas de empleo en Caracas, en televisoras nacionales, no las aceptó nunca, porque él decía que su tierra era Barinas y que él daba todo por Barinas y que él iba a morir en Barinas. Y así fue su legado, y así fue su obra, y fue lo que ocurrió. Bueno, Rubén, muchas gracias. Gracias. Todo el éxito. Y hay que seguir adelante. Así es. Seguir el legado, seguir el trabajo, el ejemplo. El ejemplo. De verdad. A ti, a Mauricio, a su mamá, bueno, ahora a su esposa, bueno, y a toda la familia. Nuestras palabras de fortaleza. Gracias. Y a seguir luchando. Así es. Bueno, nos vamos, amigos. Nos despedimos. Hasta una próxima oportunidad.